La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holvoet Televisión presentan Copiapó TV Educa. Hey everybody, welcome to my first English class. I really hope you're doing great, guys. I really hope you're staying safe at home and taking advantage of your time. Let me introduce myself. My name is Camilo Pisaya. I am an English teacher at Liceo Bicentenario Mercedes Fritis Máquina, and this class will be intended for high school students, specifically for third grades. Okay, the objective for today's class will be conocer y comprender la estructura del presente perfecto continuo. Alright, there are important keywords that you need to understand and know for this class. The first one is have and has. Okay? Tal vez ustedes conozcan esta palabra por el verbo tener, lo cual está muy bien. Pero en esta ocasión, en el día de hoy, lo vamos a ocupar como auxiliar. Por lo tanto, va a significar haber. La siguiente palabra es been, que va a significar estado, y es el participio del verbo to be. ¿Okay? Si ustedes se recuerdan, todos tienen una lista de verbos en casa. Si ustedes se van a la tercera columna de esa lista, van a encontrar el verbo been, que son todos los verbos terminados en ido y en ado. Por ejemplo, estado, por ejemplo, comido, caminado. Alright, and finally, the verbs ending in ing. Let's see some examples. Eating, para nosotros en español significa comiendo. I'm sorry. Playing va a significar jugando. Speaking, que significa hablando. Waiting, esperando. Si se dieron cuenta, el final de las palabras tiene ando o endo. Por ejemplo, comiendo o caminando. Para nosotros ese va a ser el equivalente de estas palabras terminadas en ing. Alright, let's take a look at the following situation. What can you see there? What's going on there? Okay, there are a lot of people standing in line, right? Waiting. They're probably upset because they're waiting, I don't know, 2, 3, 4, 5 hours maybe. And all of a sudden a person yells, "Come on, I have been waiting hours." Entonces, ¿cierto? Hay personas que están esperando en una fila para ser atendidas y de repente una persona llega y pasa, ¿cierto? Y la otra dice, ya, pues vamos, he estado esperando por horas. Entonces, fíjese en lo que está marcado con amarillo, lo cual es la estructura que vamos a estudiar en el día de hoy. Presente perfecto continuo. Let's see this another situation. What can we say about this? We could say probably that she has been eating chocolate all day long. Ella ha estado comiendo chocolate a lo largo de todo el día. ¿Se dan cuenta nuevamente lo que está subrayado con rojo? Ella ha estado comiendo a lo largo de todo el día. So let's see the usage of the present perfect continuous. We use this tense to talk about actions that started in the past and still continue happening in the present. Okay? Entonces vamos a utilizar este tiempo para hablar sobre acciones que comenzaron en un punto en el pasado y se han estado continuando hasta el momento en el que estoy hablando. Alright, so there are important things that you need to understand about this tense. The first one is the auxiliary, have or has. Como anteriormente les había dicho, ¿cierto? Significa haber, ¿ok? Y va a ser nuestro verbo auxiliar dentro de este tiempo. The second important thing is the verb to be participle, been. La forma been del verbo to be, ¿cierto? Que ya anteriormente les había dicho que significa estado. Esta va a ser la estructura, ¿ok? El orden de la estructura del presente perfecto continuo. Empiezo con el auxiliar, sigo con el verbo to be en participio y terminamos con the action ending in ing. Por ejemplo, playing, que va a significar jugando. Alright, the auxiliary. Veíamos que eran dos, ¿cierto? Have y has. ¿Por qué? ¿Cuándo se utiliza uno, cuándo se utiliza el otro? Pues bien, tenemos dos grupos de pronombres. Recordemos el significado de ellos. En este lado va a estar I, que va a significar yo, you, que va a significar tú, we,
nosotros, they, ellos. En el otro cuadrito tenemos she, he, it. Ella, él, eso. Recordemos que eso lo utilizamos para hablar de animales o de cosas. ¿Ok? Y fíjense y recuerden que el cuadrito de ya es la tercera persona singular, que abarca esos tres pronombres. Veamos cuál se utiliza con qué grupo. En el primer grupo entonces tenemos que se va a utilizar con have, con el auxiliar have. Es decir, yo voy a poder decir I have, you have, we have, and they have. Y con el otro grupo de pronombres vamos a utilizar has. ¿Ok? Entonces yo voy a poder decir she has, he has, it has. Alright, let's jump into the forms. En todos los tiempos gramaticales ustedes se van a encontrar con tres formas: afirmativo, negativo e interrogativo. Okay, let's see the affirmative form. We're going to start with the subject, then the auxiliary have or has, dependiendo, ¿cierto?, de quién voy a estar hablando. Then been, and then the verb in ing. Siempre la acción va a terminar en ing. Let's see some examples. The first one says, I have been teaching English for 2 years. Yo he estado enseñando inglés por 2 años. Fíjense la estructura. Yo he estado enseñando. ¿Ok? Estoy hablando de mí. Por lo tanto, estoy utilizando el auxiliar have. And the second example says, she has been talking for over an hour. Ella ha estado hablando por más de 1 hora. Estoy hablando en ese caso de ella, ¿cierto? Tercera persona en singular. Por lo tanto, voy a utilizar la forma del auxiliar has. Alright, it is very common in English to use contractions or short forms. Es muy común en inglés, en el inglés hablado, sobre todo, utilizar formas cortas, ¿ok? O contracciones, abreviaciones. En este caso vamos a poder abreviar el pronombre y el auxiliar. Veamos cómo quedan cada uno de ellos. I have quedaría I've, you have quedaría you've, we have quedaría we've, they have they've, she has becomes she's, he has turns into his, and it has turns into its. ¿Ok? Muy útil para utilizarlo al momento de hablar en presente perfecto continuo. Okay, let's continue with the negative form. And the structure is the following. Let's start with the subject again, then have, y aquí agregamos el not, ¿cierto? And that is going to be the negation. Then been, and then the verb in ing. Okay, let's see the examples. The first one says, I have not been sleeping well these nights. Yo no he estado durmiendo bien estas noches. Okay, and the second example says, he has not been studying a lot these days. Él no ha estado estudiando mucho estos días. Si se dan cuenta, en la parte de arriba, en el ejemplo 1, nuevamente estoy hablando de mí. Por lo tanto, nuevamente utilizo el auxiliar have, más not. Y en la parte de abajo estoy hablando de él, ¿cierto? Tercera persona singular, por lo tanto utilizo el auxiliar has. Ok, negative contraction. Como también vimos que existían, ¿cierto?, las contracciones en la forma afirmativa, también lo hay en la forma negativa. ¿Qué podemos abreviar en este caso? El auxiliar más el not. Entonces quedaría de la siguiente manera. Have not quedaría haven't y has not quedaría como hasn't. Let's see the same examples than before. I haven't been sleeping well this night. Si se dan cuenta son los mismos ejemplos, pero esta vez les cambié la abreviación. And he hasn't been studying a lot these days. Let's continue. Okay, how can I make a question in the present perfect continuous? ¿Cómo puedo hacer preguntas? Let's see the question form. This time I will start with the auxiliary, have or has. Va a depender, ¿cierto?, si utilizo have o si utilizo has, de quién estoy hablando. Luego viene el sujeto, luego been y por último the verb in ing. Let's see the examples. Have you been doing exercise lately? ¿Has estado haciendo ejercicio últimamente? ¿Se dan cuenta? Estoy hablando de ti.
Por lo tanto, empiezo la estructura con have. Y en el segundo ejemplo dice, has she been watching any TV series? ¿Ha estado ella viendo alguna serie de televisión? Estoy hablando de ella, ¿cierto? Tercera persona singular. Por lo tanto, voy a utilizar el auxiliar has. Alright, and here you have more examples to better understand. The first one says, Bad Bunny has been releasing many songs recently. Bad Bunny ha estado lanzando muchos temas últimamente, ¿cierto? Algo que ha comenzado en el pasado, se ha venido repitiendo a lo largo del periodo de tiempo y continúa hasta el día de hoy. Dark, ¿ok? La famosa serie Dark, ¿cierto? Veamos qué dice. Everybody has been watching Dark lately. Todo el mundo o todos han estado viendo Dark últimamente, ¿cierto? Algo que comenzó hace un par de años, o hace un par de meses más bien, se ha venido repitiendo, ¿cierto?, hasta el día de hoy, porque la gente la ha venido viendo cada vez más. Alright, and here more examples. Alexis Sánchez has been playing soccer since he was a kid. Alexis Sánchez ha estado jugando fútbol desde que él era un niño. ¿Ok? Entonces, aquí el ejemplo está súper claro, porque algo que comenzó hace muchos años atrás se ha venido repitiendo, ¿cierto?, a lo largo del mismo tiempo hasta hoy en día. Okay, porque él sigue jugando fútbol. And about TikTok, we can say that people have been doing a lot of TikToks in the last month. La gente ha estado haciendo muchos TikToks a lo largo estos últimos meses, ¿okay? Debido a la cuarentena, ¿cierto? Al encierro, la gente se pone creativa y comienza a hacer este tipo de contenido. Entonces, algo que comenzó hace unos meses atrás, por ejemplo, el encierro, a causa del COVID, la gente ha comenzado a hacer este tipo de cosas, ¿cierto? Y la siguen haciendo. Alright, so the big question is, what did you learn today? ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendiste hoy día? Well, you learned the structure of the present perfect continuous. You could see the usage of present perfect continuous, ¿cierto? Pudiste ver la forma del presente perfecto continuo en sus tres formas. Afirmativo, negativo e interrogativo, y además el uso. Okay? So let's see a brief summary of the structure of the present perfect continuous. Aquí vamos a tener el mismo ejemplo en las tres formas antes vistas, okay? Afirmativa, negativa e interrogativa o forma de pregunta. El primer ejemplo dice, They have been learning English for 2 years. Ellos han estado aprendiendo inglés por 2 años. Okay, fíjense en la estructura, ¿cierto? Tengo el have, empiezo con el pronombre, tengo el have, luego el been y luego el verbo learn, ¿cierto? En su forma o con la terminación ing, learning. Vamos con la forma negativa. They have not been learning English for years. Ellos no han estado aprendiendo inglés por años. Okay, lo único diferente de la primera oración, digamos, es que aquí le sumo el not para hacer la negación. Recuerden la forma corta, haven't, have not o hasn't de has not. And in the interrogative form or the question form diríamos have they been learning English for years? Fíjense en la entonación. Have they been learning English for years? ¿Han estado ellos aprendiendo inglés por años? Empiezo, ¿cierto?, esta vez con el auxiliar y como estoy hablando de ellos, utilizo have. Si yo hablara de ella o de él, utilizaría has. Ok, and the most important, ¿para qué lo utilizo, cierto? ¿Cuándo lo utilizo? For actions started in the past and still happening in the moment you speak. Lo vamos a utilizar entonces para acciones que comenzaron en el pasado y siguen continuando en el momento que estoy hablando. Alright, if you need to find more information and more exercises, you can go to your student book, to the page 66. Pueden descargar, si no tienen los libros de estudios, de la página oficial del Ministerio de Educación, curriculumnacional.cl. And if you have doubts or questions, you can email me to Copiapó TV 3 medio.ingles@gmail.com. Si tienen dudas o preguntas sobre la clase, me pueden enviar sus dudas y preguntas al siguiente mail.
And that was the class for today, guys. I hope you really enjoy the class, that you learn a lot, and I'll be seeing you soon. La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holvoet Televisión presentaron Copiapó TV Educa. Si quieres volver a ver esta clase, puedes visitar nuestro canal oficial de YouTube y en todas nuestras redes sociales.